que varias organizaciones sociales y políticas se han sumado. 8:08 está con nosotros a esta hora de la mañana en vivo el doctor Jorge Sosa Mesa, experto en Derecho Constitucional y en otras disciplinas también, pero queremos consultarle sobre el decreto ejecutivo firmado por el presidente de la República, Daniel Noboa. Primero el decreto 148 derogado y el decreto 153 que insiste en lo que decía el 148. Esta jugada legal, política, ¿a qué se refiere y por qué lo ha hecho? Buen día, bienvenido a Radio Morena. Bueno, habría que preguntarle directamente a él, ¿no? Pero presumimos que tiene que ver con las demandas de inconstitucionalidad que se presentaron sobre el 148 y obviamente que la Corte suspendió a través de una medida provisional notificando obviamente pues de esa suspensión, ¿no? Yo creo que eso fue lo que originó que dictara un nuevo decreto, el 153. Que ya tiene 9 demandas también. Básicamente, sí, tiene 9 demandas también. Y que creo que un poco sobre la base, esa base ambigua de supuestamente que cuando declaran el periodo electoral ya hay el reinado, podríamos decir, de la supremacía de la justicia electoral por encima. No es verdad. Claro, estoy presumiendo cómo ellos razonaron, ¿no? Intentaron y hasta quisieron en algún momento. Al momento de por qué deroga un decreto y por qué presenta uno nuevo y generar un conflicto entre poderes, aunque para mí está claro, ¿no? El poder constitucional, la interpretación constitucional, la jurisdicción constitucional como máximo intérprete siempre va a ser de la Corte Constitucional, estemos o no estemos en periodo electoral. Apareció ya un dictamen de la Corte, pero ¿qué implicaciones tiene? La Corte afirma que corresponde la vía por la cual se ha presentado la solicitud para convocar de parte del Ejecutivo. El siguiente tramo para, en palabras llanas y sencillas, al ciudadano común que escucha radio. Y yo ahí sí tengo una crítica con eso, porque yo con otros colegas presentamos una demanda de inconstitucionalidad contra los 2 decretos, ¿no? Y por ejemplo, en el criterio de nosotros como académicos, como catedráticos, la Corte debió haber abocado primero conocimiento de las demandas de inconstitucionalidad, porque no es lo mismo que el CNE pide el dictamen a que un grupo de abogados, muchísimos abogados, hayamos presentado demandas de inconstitucionalidad contra esos 2 decretos, ¿no? O sea, son 2 vías completamente distintas y la Corte, en mi criterio, tiene que resolver las demandas que se han presentado. En el 148, más allá de que fue derogado el decreto, pero sí se permite incluso hacer control de normativa que puede tener efectos posteriores. O sea, se llama este tipo de normas que tienen efectos ultraactivos, podemos decir, fuera del tiempo en el cual tenían obviamente vigencia. Pero del 153 también están presentadas demandas de inconstitucionalidad que tiene tanto el la 148 Corte, como el 153. Tiene la Corte tiene la Corte que abocar. Para mí, sí, se está convalidando un procedimiento irregular. Sí, para mí debió simplemente devolver al CNE y decirle el presidente tiene que presentar tal como dice la norma, el 444. Es decir, previo a la emisión del decreto tenía que haber hecho el dictamen la Corte, porque esa es la norma, esa es la regla. Al momento que el Consejo Nacional Electoral le solicita a la Corte, Para mí la Corte debió haberle devuelto, decirle que el presidente presente como debe presentarse según la norma, 444. El 148 o el 153. Ambos. Pero si ahora que ya ha dictaminado, que ha hecho un dictamen, que es un primer dictamen, el dictamen de vía, va a pasar al segundo momento. Que es el análisis de los considerandos básicamente del decreto, ¿no? Y el tercer momento, que es una vez que ya obviamente pues se expide, podríamos decir, la norma, es que puede haber un control posterior, pero eso es únicamente cuando la norma ya está publicada. Doctor Jorge Sosa, rápidamente, antes del 2008 teníamos una serie de situaciones, pero ahora tenemos en la vía, el texto constitucional, entra allí un artículo que me llamó y hay que estudiarlo, el 104, para este siguiente momento. Para usted, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo debemos de mirar? Porque hay muchas opiniones. A ver, lo que hace la Corte no es interferir en el proceso. Es como el maestro de escuela que, lo voy a poner así, estamos en una escuela, en un salón, ¿verdad? Y el maestro dice, vamos a hacer la elección del presidente de curso, ¿sí? Y solamente pueden votar por lista A, B, a pesar de que hay 3 listas.
¿qué está diciendo? Usted está condicionando el voto, induciendo al voto. El papel que hace la Corte es justamente analizar si dentro de esa pregunta, si dentro de esos considerandos, no se está induciendo al voto. ¿Sí? Y obviamente, pues si yo en los considerandos digo, vamos a una constituyente porque la constitución del 2008 es mala, porque el sistema de rehabilitación fracasó por la norma, porque la delincuencia aumentó por parte del Estado producto de la norma, sí, obviamente para mí los considerandos no van a pasar el filtro de la Corte, porque se está haciendo una connotación negativa y en eso estoy induciendo al voto del elector. La idea de una nueva Asamblea Constituyente tiene que ver sobre justamente elementos normativos que podrían tener obviamente una consecuencia, una mejor consecuencia si es que son mejorados a través justamente del cambio de un modelo constitucional, Pero, por ejemplo, si yo solamente menciono que es por el tema del sistema de rehabilitación, eso lo puedo hacer con una reforma parcial. No necesito una constituyente, ¿no? Sí, yo creo que vamos a lo más profundo, doctor Sosa. Con usted hay que hablar también algo profundo. La cuestión esta de la vía, lo que ha hecho la Corte es dar una especie de decir sí, admitir a trámite para después decidir lo de fondo. Lo de fondo es si es que lo que van a cambiar, lo que van a hacer está compatible con... Lo de fondo son los considerandos. Lo profundo y el es estatuto, esto, ¿no? Así es. Si hay derechos o no, si se respetan o no los deberes. Considerandos, estatutos, por ejemplo, eso es lo de fondo. Una connotación que nosotros hicimos en la demanda que presentamos entre varios docentes, es que justamente específicamente hicimos una relación de cómo los considerandos, por ejemplo, no cumplían con los estándares internacionales de la misma corte constitucional, porque la Corte exige en los considerandos que usted muestre cifras. Usted dice, aumentó la delincuencia por la Constitución del 2008. Muestre cifras. O sea, compruebe de que efectivamente es la Constitución del 2008 la que ha causado el fracaso del sistema de rehabilitación, ha causado el sistema... Doctor Sosa, ustedes de todas maneras, pues los abogados no dejan de ser políticos, aunque no partidistas. Pero el gobierno está logrando algo, que la gente se olvide de la subida del diésel. Indudablemente. Y con este tema de que estamos en dictadura, no estamos en dictadura, alguna persona hasta amenazó a la Corte Constitucional de meterlos presos y ya le decía al fiscal, póngase listo. Oiga, este tipo de cosas se están dando aquí. Realmente, ¿qué avisa usted frente a la experiencia de Argentina? Yo sigo insistiendo en el tema de Argentina. Milei con semejante fama, con imbatible, con una motosierra que todo lo destruía, que todo lo ordenaba. Y pobrecito a nuestro presidente le dieron fue una daga nomás para que corte de lado y lado. Pero más allá de aquello, ellos allá se untaron. Yo creo que van a haber obstáculos. Van a haber los sectores, porque va a ser mediante la ley de Home. Van a haber obstáculos, van a haber problemas, pero yo creo que al final es muy probable que sí entremos a una constituyente. Yo creo que quienes de alguna manera tenemos una visión mucho más garantista de defensa de derechos humanos, más bien tenemos que alistarnos para intentar defender justamente un modelo garantista y un modelo pro derechos humanos, ya obviamente en las urnas, porque no va a tocar nada más que obviamente ya participar justamente en el tema de las urnas. O sea, yo personalmente, si llega a haber constituyente, yo buscaré cómo obviamente participar, no por un tema partidista, sino por un tema de defensa justamente de un modelo que creo que es un modelo, sí, que es consecuente con la convencionalidad y con los pactos y tratados internacionales. Yo insisto en el hilo conductor. A ver, la Corte le recuerda en el comunicado, y algo que usted estaba diciendo hace un rato, que no puede vulnerar tratados internacionales. Exacto. El contenido material no puede vulnerar normas imperativas del derecho internacional, y habla de derechos humanos y habla de la dignidad humana. Así es. O sea, en ese sentido tienen que pararse también quienes salen a defender. Entonces, por ejemplo, ahí usted ya sabe cuáles podrían ser las supuestas reformas que no pueden pasar. La amnistía general para militares y policías, porque eso no pasa.
Porque eso no pasa en la ley que presentaron económico urgente, no pasa. Y tampoco pasaría por reforma parcial, porque está prohibido por el sistema interamericano, por sentencias de la misma Corte Interamericana. Caso Cantuta, caso Almonacid Arellano versus Chile. Quiere convencer a los militares de decirle, no, maten sin problema, que aquí no va a pasar nada. Para mí el peligro va... ¿Por qué va a una asamblea constituyente? No va porque van a haber reformas que son completamente contrarias a la convencionalidad, como por ejemplo eliminar la excepcionalidad de la prisión preventiva, por ejemplo, incluso hasta incluir algún tipo de mecanismo de campos de concentración, como ya lo han dicho por ahí. ¿Sí? El tema justamente de amnistías generales a policías y militares. Obviamente son normas que no pasarían normalmente porque están contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos y al sistema interamericano en mucho de su jurisprudencia, ¿no? Mire cómo en Brasil acaba de funcionar la amnistía para todos los asuntos políticos. Es que allá no están como acá, ¿no? Pero es asuntos políticos. Sí, asuntos políticos. Es asunto político. Así es. Y mediante un proceso. Es un proceso. A usted, Alfaro los juicios que le hicieron no fue por política. Le decían que eran asaltantes, claro, que eran una serie de cosas, porque era una revolución. A los montoneros. En las acciones contra el expresidente Correa es contra el señor Patiño, que es el único juicio que podría yo decir que fue político, y que por eso él no le paró bola. Pero lo persiguieron hace algunos años. Claro, fuera del país claro que sí. Hubiera estado preso 5, 6, 7 años. Claro que sí, una persecución. ¿Se da cuenta? Entonces, eso habrá que pensar muy en serio, lo de las amnistías. Y a propósito, esa exageración que hizo el correísmo en un momento determinado, hay que nuevamente volverla a medir, ¿no? Porque el asunto político tiene que haber un comité de legisladores míos que califiquen si es político o no es político. Con esa admisibilidad en el Parlamento puede tratarse de una cosa política. Oiga, porque aquí no le van a inventar a usted otra cosa que el asunto político. Sí. Lo persiguen políticamente, pero le dicen, no, se robó el diésel, no, se robó esto. Y resulta que no es verdad. ¿Sí me explico? Yo creo que hacer ahí, sí. ¿no? Yo creo que el Ejecutivo va a un modelo, si vamos a una constituyente... Porque esto le va a afectar después, posteriormente a ellos mismos. Pensando en que no sigan en el poder. Pero claro, la lógica, me parece, del Ejecutivo es continuar en el poder, incluso hasta eliminar la reelección indefinida. O sea, el modelo me parece que va a un intento de concentración de poder por mucho tiempo, ¿sí? Y esa es la única lógica por la cual yo digo, ¿por qué vamos a la? Yo no creo que vamos a la constituyente porque me quieren decir que quieren eliminar el matrimonio igualitario o porque quieren imponer la prohibición del aborto, porque esos temas sí se pueden discutir, ¿sí? De alguna manera se pueden discutir vía reforma parcial o vía reforma constitucional. Pero yo no creo sinceramente, yo no creo que me digan que no, que porque esta constitución es woke, es progresista, es pro LGBT, y por eso queremos una constitución pro vida. Yo no creo que por eso le vamos a ir a una constituyente, sinceramente. Y el señor de allá también de, ¿cómo que se llama? De Nicaragua, quieren que los elijan para toda la vida. En el fondo, sí, hay formas que parecerían ser loables, como por ejemplo el tema de eliminar el aborto, de una constitución pro vida, pero en el fondo yo creo que la idea es concentrar el poder, y concentrar el poder por mucho tiempo. Estamos en y obviamente la constitución actual es la que impide que pueda pasar eso, ¿no? Ya nombraron a todos los representantes del Ejecutivo del Consejo de la Judicatura. De acuerdo, sí. Inclusive a alguien que estaba con ella la dejaron fuera. Lo vi. Los afanes de perpetuidad que usted señala. Y algo tan elemental, el tema indulto, que no está fuera de la discusión actual. Amnistías y cuánto de pronto pesa. Fundamentalmente, si se quiere una constitución especie, porque hay que revisar, el revisionista tiene que observar, se han hecho en esta sociedad 20 y algo más. Y en cada una de ellas, los Estados Unidos tienen enmiendas. Pero nunca se les ha ocurrido, el presidente de la República tiene que ser por carácter indefinido.
Probablemente incluso, por ejemplo, otras cosas que se me ocurren de un modelo hiperpresidencialista, más del que estamos, por ejemplo, en la estructura de la Constitución, de que el presidente pueda nombrar directamente a la Corte Constitucional o que pueda nombrar directamente al fiscal general, ¿no? Entonces eso también concentraría mucho más el poder, que formarían parte de una estructura hiperpresidencialista, pero ya aumentada. Por eso digo, yo creo que, o sea, buscar la justificación de que vamos a salir de una constitución woke, de una constitución progresista, izquierdosa, sí, pro-LGBT. Me parece que ese tipo de cosas pueden ser debatidas vía reforma. Para mí, el fondo es que hay un afán de concentración de poder, ¿no? Hubo factores para mí, sin querer, porque es el propio Milei, el presidente Milei, el que una elección regional o como está dividida la República Federal de la Argentina, porque es una república federal, lo lleva y le salió el tiro por la culata, como dice el pueblo llano, en donde incluso pude mirar cómo los líderes de la parte de oposición lograron, sin importar, por último, hasta el propio sector de los Kirchner, tuvieron que deponer ante Axel, que era la figura que representaba. Porque, lo vuelven... Porque podríamos decir, Argentina no tiene el problema que tenemos aquí de un CNE altamente cuestionado y de sombras cuestionando obviamente la legalidad de varios procesos electorales, ¿no? Acordémonos que cuando ganó, incluso participó Lasso por primera vez, hubieron también visos, sí, sobre el tema de fraude electoral, y se viene repitiendo los mismos, igual con Lenín Moreno, igual exactamente con Daniel Noboa. Entonces, el problema de ir a una nueva elección es si hay las garantías de imparcialidad y si hay la neutralidad y la no intervención del Estado para que todos podamos participar en esas elecciones en igualdad de condiciones, ¿no? Y si el Tribunal Electoral es realmente independiente, sano y justo. Vea, allá en la Argentina, el ciudadano puede más que una comisión para elaborar unas preguntas para un debate. Y puede cambiar los ejes temáticos. El ciudadano. El ciudadano. En eso también tenemos que pensar. El ciudadano, a ver, señores, ya gastaron tanta plata en esto. ¿Por qué no le preguntan esto a los candidatos? Y el ciudadano sabe qué es lo que hay que preguntar, se qué impone. es lo que les duele, ¿no? El ciudadano. Oiga, doctor Sosa, en todo caso, felicitarlos a ustedes, a los máster en Derecho Constitucional, que los he visto a todos unidos. Presentaron en este fin de semana, han trabajado día y noche, hasta las madrugadas he visto yo en los chats, en los grupos. Y eso, de una otra manera, ha sido los defensores de la democracia. Bueno, la sociedad civil, más que todo, sí, quienes hacemos derecho constitucional, ¿verdad? Profesores de diversas tendencias, personas, abogados que usualmente hacen tendencia u opinión en medios de comunicación, ¿verdad? Son los que se han reunido en varios grupos, ¿verdad? Y se han presentado estas demandas de inconstitucionalidad que han podido paliar un poco, aunque yo sí estoy un poco pesimista. Yo creo que el Ejecutivo va a insistir y yo creo que tenemos que prepararnos, los que queremos un Ecuador con democracia, los que queremos un Ecuador con garantías, tenemos que prepararnos incluso ya para participar en unas próximas elecciones, porque para mí el Ejecutivo va a insistir. De manera decidida. Hasta que lleguemos a un punto en el cual, sí, simplemente digamos, tal vez por el cansancio, vamos a la constituyente, ¿no? Vamos. Demanda la sociedad de los académicos. Demanda de un rol fundamental, porque a veces vemos digo una cosa, cálculos en partidos políticos. No es que el gobierno la está ganando. Pero aparecen como que estuvieran ganando, porque la gente, la inconformidad está presente. Indudablemente. En todo caso, por eso es que a veces... Pero un periodo de elecciones que puede durar, por ejemplo, son 4 elecciones, para ir a la constituyente son 4 elecciones que tenemos que hacer. ¿Cómo usted le va a ganar a un gobierno que gasta en agosto, según el general Luis Altamirano, 85 millones en cuentas reservadas? Imagínese usted. O en compensación de bonos, claro. ¿Sabe qué puede más? La furia del chiro, el hambre. Pero hay que ver, pues, si el fin de semana han estado chupando por la zona de Pedro Carbo familias enteras porque les han dado $1,000 a cada uno de ellos. ¿Se da cuenta usted? Ah, bueno, pero yo no creo que yo le digo historias que se repiten, ¿no? Yo tengo información. Yo creo que
parte de por qué ganó Daniel Noboa fue también ese reparto multitudinario de bonos, ¿no? Que se hizo. A eso me refiero yo. Por eso digo, es que ahí la cancha no es igual. Ese fue también el problema de que muchos organismos de derechos humanos también denunciaron de que fue un tipo de contienda desigual. El informe de ¿sí? los veedores. La misma OEA estableció que no habían estados. condiciones. Y volveremos entonces a una elección exactamente con la misma cancha inclinada. Es decir, los que no están en el poder versus los que sí están en el poder. Y la cancha es abismal porque los que no estamos en el poder no tenemos ni recursos, ni fondos, ni poder, justamente. Doctor Sosa, ¿dónde está la clave? En poner a los mejores candidatos a la Asamblea Constitucional. Presentar los mejores cuadros. Que los partidos se despojen del amiguismo y busquen a los mejores. Y ahora sí, señores. Primero, defender los derechos que logrados y conquistados, tampoco quitarlos. Hay que garantizarlos aún más. Pero si hay algún tipo de resquicio, acomodarlo mejor en términos de lograr el beneficio de la patria ecuatoriana. De lo contrario, mi querido amigo, esto será simplemente la Constitución número 23. Así es. Pero una Constitución 23, tal vez ahí sí, muy adaptada a un ejecutivo y una permanencia de poder como la que tiene Ortega o la que tiene el mismo Maduro. Que impulsará el caudillismo. Sí, exactamente. Por eso es que en esta Constitución hay un artículo que recomendamos permanentemente aquí, el 104. Ahí están los límites incluso del poder constituyente. ¿Cómo Ortega ha ganado, por ejemplo, con creces varias elecciones? Porque termina apresando pues a los candidatos o termina mandándolos a exiliar o termina persiguiéndolos. Página 24, denuncian muerte de críticos al gobierno. Ahí está Ortega. 7 muertos políticos en los Ortega. últimos días. Sí. ¿Y qué fue lo primero que hizo Ortega? Cambiar la Constitución para poder permanecer en el poder. Lo mismo que hizo Maduro. Para mí Maduro sí es un dictador. Más allá de lo que pueda pensar por muy chiquito que presentaba la Constitución, es un dictador. O sea, cualquier persona ir donde el tío Sam a que nos salve. Pero ya ahorita Maduro le está mandando una carta a Trump y le dice: con carta Maduro pide a Trump el diálogo contra noticias falsas. El mandatario de Estados Unidos contestó: ya veremos qué pasa con Venezuela. El presidente chavista insiste en una comunicación directa a través de un delegado. Vea usted. En otras palabras, Transemos le está diciendo Maduro. Pero el otro no le contesta. Pero Estados Unidos ha tenido que gastar como $200 millones en una movilización de portaaviones y todo eso, porque Venezuela es un país inmensamente rico. ¿Y Ecuador quién nos va a salvar? Pero es que ha salido a la luz esa carta que dicen que no ha sido. Pero ha salido a la luz carta que envió Nicolás Maduro a Donald Trump, la que usted hace referencia. Sí. Ha salido a la luz. ¿Qué dice? En la que muestra disposición de dialogar. Ha salido a la luz. Es lo que recogen los portales de orden internacional. Lo que usted está haciendo alusión. Sí. Sale a la luz la carta que envió Nicolás Maduro a Donald Trump, en la que muestra disposición para dialogar. Según estas publicaciones, el presidente de Venezuela, Maduro, dijo: atención, Venezuela es un territorio libre de producción de drogas y un país no relevante en el ámbito de los narcóticos. El señor Nicolás Maduro insiste, oyentes de Radio Morena, las notas con este tipo de situaciones. La polémica, vamos a ver en dónde termina esto. La gente no se da cuenta que este tema de la Convención de Derechos Humanos, de los pactos y estados internacionales, nacen justamente por las dictaduras que se instauraron en América Latina en la época de los 80, en el cual los mismos dictadores armaban sus tribunales de justicia, ¿sí? Y modificaban, por ejemplo, la constitución de Pinochet, obviamente, pues. ¿Y qué buscaban? Amnistía, buscaban obviamente perdón para crímenes de lesa humanidad, poder perpetuarse en el poder y un tipo de estructura económica, que también ese es otro punto importante, que le permitía básicamente concesionar todo lo que pasó en Chile, que obviamente crearon las AFP, concesionaron el sistema educativo, y eso fue lo que originó décadas después el seguro social, un estallido social, justamente por haber básicamente partido al Estado y haber concesionado la mayor parte de los sectores estratégicos
al sector privado. Algo que creo yo que también podría querer hacerse también en una hipotética